sobre este versículo de Josué capítulo 24, verso 14 y 15, sobre todo la última parte del versículo 15, la última frase, que es la que nosotros estamos analizando y reflexionando, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Decíamos que este es uno de los énfasis que vamos a hacer este año, y este texto va a estar con nosotros todo este año. Es uno de los énfasis, ¿sí? El servicio y el servir en familia, el servir en familia. Así es que el domingo pasado analizábamos esta primer parte, yo y mi casa, sin entrar en conflicto con la lengua castellana, con la gramática y todas esas cuestiones, porque Josué, por lo menos en esta versión se presenta primero, ¿no? Dice yo y mi casa, otras versiones dice mi casa y yo, otras versiones dice en cuanto a mí y mi casa, o en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Así es que sin ponernos en conflicto con el lenguaje, yo les compartía que lo bueno que a mí me gusta de esa expresión que dice yo y mi casa es que nos da a entender la idea de que somos ejemplos, ¿sí? Esa es una de las cosas que estuvimos viendo. Hago un repaso nomás de los puntos que estuvimos hablando, para que hoy podamos hablar de la segunda parte, ¿no? El domingo pasado reflexionábamos sobre yo y mi casa y yo, reflexionábamos sobre nuestra relación con los de nuestro hogar, los de nuestra casa, que somos ejemplo, que a pesar de que no se trate nuestro rol en la familia, no sea el rol de padre o el rol de madre, si en este caso yo estoy pensando en mis hermanos, estoy pensando en mis padres, en cualquier sentido, en cualquier caso, yo tengo que entender que soy llamado a ser ejemplo y que puedo aferrarme a esta palabra y que puedo tomar esta palabra, este desafío de Josué, puedo tomar este desafío para mi familia, cualquiera sea el rol que a mí me toca en el hogar, yo puedo proclamar delante del Señor y pararme a decir: Señor, yo y mi casa te vamos a servir. ¿Sí? Veíamos también los desafíos que hay en esta cuestión para los padres con respecto a los hijos, en esto de ser ejemplo y en esto de la influencia que se ve hoy, la influencia que reciben, y el ataque que recibe la familia. ¿Sí? Hablar de esto, o sea, en realidad es muy extenso, da mucho. Por eso seguramente a lo largo del año vamos a retocar y vamos a ir viendo, porque hay mucho que hablar en esta cuestión, ¿no es cierto? El ataque que hay sobre la familia, sobre la figura de la familia, un ataque con toda la artillería del diablo, buscando y utilizando cualquier cuestión, cualquier situación para, como para tratar de demostrar que la familia no funciona, que la familia no sirve, que la familia pasó de moda, ¿sí? O sea, todo eso, hermanos, nosotros como iglesia tenemos en contra, porque vemos que es la primera institución en la Biblia, en Génesis, los primeros capítulos, la primera institución es la familia. Dios dijo que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, ¿sí? Y les dio un mandamiento divino. Entonces, la familia es una institución divina, es una institución creada por Dios, pero hoy está bajo ataque. Así es que nosotros debemos, para esto que sigue, que vamos a hablar ahora, debemos tener ese cuidado, esa precaución, ese celo y ese trabajo, ¿sí? En nuestro hogar, en nuestra familia, para subsanar las relaciones, para sanar heridas, para sanar cuestiones allí que no lleguen a ser un impedimento en este propósito, que es servir
al Señor, servir a Jehová. Así es que, bueno, también repasábamos un poquito las armas, las herramientas que tenemos, que son las de siempre, las disciplinas espirituales, ¿sí? La oración, el ayuno, la confianza en las promesas, en la palabra de Dios, todas estas herramientas, estas armas espirituales que el Señor nos dio, son las que tenemos que utilizar, las que tenemos que utilizar. Orar por nuestra familia, ayunar por nuestra familia, darles palabra del Señor, ¿sí? Amén. Entonces, en este análisis que lo hicimos en dos partes, vimos lo que es yo y mi casa, mi relación con mi casa, y hoy vamos a enfocar un poquito más en el servicio, ¿sí? Dijo Josué, yo y mi casa, habiendo hecho un llamado y casi como un ultimátum al pueblo de Israel, siendo ya Josué muy mayor de edad, ya estando prácticamente en sus últimos días. Él hace este llamado al pueblo y hace este desafío, ¿no? A dejar la idolatría, le dice al pueblo que desechen por completo todos los dioses extraños, los dioses ajenos a los cuales los padres de ellos habían servido en Egipto, ¿sí? Y que al salir de Egipto y venir a la tierra de Canaán, venían a una tierra llena de paganismo también, o sea, ahí no va de Guatemala a Guatepeor, porque en realidad estaban en la tierra prometida, estaban en Guate mejor, ¿sí? Venían a Guate mejor, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, pero una tierra que estaba plagada de paganismo y de idolatría. Entonces el pueblo claramente tenía que seguir cuidándose. El Señor lo sacó de la opresión de Egipto y de la idolatría. O sea, ellos también tuvieron que renunciar a idolatría allá en Egipto, pero vienen a un contexto donde sigue habiendo esa cuestión de la idolatría. Entonces, Josué le hace este desafío, este llamado, y le desafía al pueblo a servir a Dios, ¿sí? Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre esto de el servir. Lo primero que vamos a mencionar eh, respecto a servir tiene que ver con el cómo, ¿sí? Tiene que ver con el cómo. Brevemente vamos a repasar esto porque nosotros también venimos hablando de esto. De hecho, el año pasado habíamos compartido un mensaje específico sobre el servicio, sobre el servir a Dios, ¿sí? Recuerdan que yo les contaba cómo fui impactado en el seminario cuando nos enseñaron el concepto de siervo, el concepto de doulos, ¿sí? El siervo, el esclavo que ya cumplió un tiempo para obtener su libertad, pero decide por amor, porque ama a su patrón, a su amo, quedarse y hacerse esclavo, sabiendo que se hace esclavo para siempre y que ya se le pone un aro, no recuerdo si era en la nariz, me parece, se le colocaba un aro que significaba que él era un esclavo, un doulos, era un esclavo, pero que decidió hacerse esclavo para siempre de su amo porque realmente amaba, ¿no? Entonces, el año pasado habíamos ya tocado algo de este tema y hoy vamos a ver así brevemente esta parte, no porque no sea importante, sino porque es algo que ya hemos visto y seguiremos viendo. Entonces, en el cómo, porque serviremos a Jehová. Vamos a ver un poquito ahí el cómo. Y Josué mismo dice, si ustedes ubicaron el capítulo 24 en el versículo 14, si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. A ver, este.
Amén, amén, amén. Hay tres cosas que menciona, por eso nosotros respecto al servicio y al cómo podemos extenderlo muchísimo, pero hay tres cosas muy elementales que menciona acá y que me parece que resumen un montón, ¿sí? Josué habla de integridad. Nosotros ya hablamos de esto, de hecho, es uno de los valores que nosotros tenemos como iglesia, ¿sí? La integridad bíblica, ¿sí? Acuérdense, integridad bíblica, no la integridad de la que hoy habla el mundo, ¿sí? De ser una persona más o menos buena, un filántropo que de los millones y millones que solo él sabe de dónde sacó, reparte un poquito, ¿no? Y es un gran, bueno, no esa integridad de la que habla el mundo, sino la integridad bíblica. Entonces Josué hace este desafío al pueblo y dice, bueno, sirvan a Dios, teman a Dios y sirvan a Dios con integridad, con integridad. Este es un requisito y es el modo y es como Dios espera y como Dios merece ser servido. Pero eso no quiere decir que, que, eh, que no exista lo otro, ¿sí? No quiere decir que no sea posible que una persona sirva sin integridad. De hecho, es posible y de hecho sucede y de hecho sucedió en la Biblia. Muchas veces sucedió en la Biblia. Pero nosotros podemos ver allí cómo la palabra de Dios es cruda y es muy real, porque nosotros podemos ver eso y podemos ver las consecuencias también, ¿sí? Podemos ver las consecuencias. O sea que cuando nosotros somos llamados a servir con integridad, eh, hay una responsabilidad de nuestra parte, hay una responsabilidad de nuestra parte, porque hablando de lo práctico y de lo cotidiano, ¿sí? De lo cotidiano, nosotros en nuestra forma de servir, en nuestra forma de organizarnos para servir a Dios, tenemos distintas funciones, tenemos distintas actividades, tenemos designadas distintas cosas que se realizan, que se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, hay allí una responsabilidad, obligadamente hay una responsabilidad personal en buscar de Dios, ¿sí? En buscar de Dios y buscar tener el corazón puro, el corazón íntegro para poder servir a Dios como Él merece, como, como es digno de Él, ¿sí? Entonces, nosotros somos llamados y acá el pueblo era desafiado por Josué a servir con integridad, con integridad. Como decía, en la Biblia nosotros encontramos encontramos muchos casos de personas, de siervos que no han servido con integridad y hemos visto las consecuencias, tanto del servir sin integridad como servir de una forma incorrecta también, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso de los hijos del sacerdote Aarón, que ya vamos a hablar, enseguida vamos a mencionar un poquito más sobre Aarón, pero el caso de los hijos de él que dice que ofrecieron incienso, ofrecieron fuego extraño, ¿no? O sea, incurrieron en una desobediencia porque Dios había establecido todo lo que se tenía que hacer y lo que Dios estableció que se tenía que hacer, se tenía que hacer, ni de más ni de menos, ¿sí? Entonces ellos hicieron algo que Dios no había dicho que se haga con el incienso, que era algo eh, muy representativo, muy importante, muy significativo para lo que era el culto, la adoración de aquellos entonces, de aquellos momentos. Y ellos dice que ofrecieron fuego extraño, o sea, fuera de tiempo y forma, y hubo una consecuencia muy severa que fue que murieron, ¿no? O sea, el Señor envió fuego, fue muy fuerte. También
vemos que aparece el caso de la mentira. Estoy mencionando así casos que son bien llamativos porque hay un montón, pero los que puedan ser así como llamativos y también, no diría dramáticos, pero sí severos, ¿no? Severos para que nosotros podamos captar enseguida la seriedad de la cuestión, la seriedad del tema. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, este matrimonio. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, donde hay una situación ahí de mentira, una situación de mentira, de falsedad, de hipocresía, en la que ellos venden una propiedad como muchos estaban haciendo en ese mover del Espíritu Santo, en ese terrible, tremendo avivamiento, y que puso a la iglesia en un nivel espiritual que no sé, o sea, obviamente que eran los principios, antes no lo hubo de la iglesia, por supuesto, antes no lo hubo. Y no sé si lo hubo después, ese nivel, esa estatura espiritual que, como dice Hechos capítulo 4 en adelante, que dice que tenían todas las cosas en común, nadie decía ser suyo propio las cosas que tenía, sino que era, pero literal, una gran familia, literal, porque en el hogar, en la familia, a lo sumo por ahí uno puede reñir ahí con los hermanos, así, esta es mi pieza, no entra a mi pieza, no toque a lo sumo, ¿no? Pero bueno, no hay espiritualidad tampoco en eso, como ejemplo. Pero es nuestra casa, ¿sí? Hablando de la familia, es mi casa, es la casa de mi familia, es nuestra casa, ¿sí? Las cosas que están allí son nuestras. Entonces, en un nivel espiritual así, este matrimonio decide vender una propiedad y entregar y mentir y simular de que era el total de la propiedad y se quedaron con una parte. O sea, no sé, no, es difícil ponerse ahí en los zapatos, meterse en la mente de ellos. Qué locura, ¿no? Porque lo que le dice Pedro después, si ustedes vendieron, era suyo, o sea, no había necesidad de hacer nada raro, como ellos quisieron hacer creer a todos bueno, pusieron el total de la propiedad y se quedaron con una parte. Cuando era de ellos, se podían quedar con todo si querían y no dar nada, pero bueno, entonces ocurre algo muy, muy drástico, muy severo, y es que ellos pierden la vida. Primero uno, después el otro, ahí en acto seguido, ellos pierden la vida y vemos ahí como una mentira, evidentemente tiene una gravedad delante de Dios y es falta de integridad, ¿sí? Ya no me quiero adelantar porque en el segundo punto habla más específicamente de esto, ¿no? Dice, en verdad, pero ahí ya vamos entrando un poquito, ¿sí? Eso es falta de integridad, lo que tuvo este matrimonio es falta de integridad, y para ejemplo nuestro, hermano, para que a nosotros no nos pase, lamentablemente le pasó a ellos, para que a nosotros no nos pase, dice que la gente, los hermanos vieron eso y dice que hubo gran temor ahí. O sea, no creo que en el corto plazo a nadie se le haya ocurrido falsear algo ahí, mentir como encima, eh, fíjese que Pedro le dice, ¿por qué convinieron? O sea, confabularon. Ellos confabularon, ellos se complotaron. Dice, ¿por qué convinisteis en mentir al Espíritu Santo? O sea, al Espíritu Santo es a quien ellos finalmente estaban tratando de engañar, parece, ¿no? Por lo que dice Pedro. Entonces, hermanos, así en esta pincelada de situaciones y de casos, nosotros vemos lo importante y lo serio que es que nosotros busquemos la integridad, ¿sí? Que nosotros no nos conformemos, todos somos imperfectos, tenemos luchas, debilidades, tentaciones, y eso es una cosa que nos va a acompañar hasta el último día, ¿sí? Lo que nos enseña la Biblia del viejo hombre, de desechar las obras de la carne, de revestirnos del nuevo hombre.
y eso es algo, esa lucha es algo que nos va a acompañar hasta el último día que el Señor nos llame, ¿sí? Pero una cosa es luchar y otra cosa es dar rienda suelta, como dice la Biblia, que no proveáis, dice, para los deseos de la carne, que no demos rienda suelta, ¿sí? Que no demos rienda suelta, y tiene que ver con esto, con buscar integridad de corazón. Así que Josué le dice, servidle con integridad y en verdad. Ya estuvimos mencionando el caso de Ananías y Zafira, en donde vemos también la importancia de ser sinceros, de ser honestos, de conducirnos en la verdad. También la Biblia nos llama a no andar en la mentira porque dice, el diablo es el mentiroso y el padre de mentira, ¿no? Es el padre de mentira. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tomarlo también con seriedad, pues por ahí, no sé si alguno todavía cree por ahí que existe la mentirita piadosa, ¿eh? La mentirita piadosa. Es como una contradicción, ¿no? Como decir el pecado santo, el pecado santo, el santo pecado. No es compatible como el agua y el aceite, como el agua y el aceite. Yo la verdad que no sé, no conozco si es posible llegar a mezclar el agua y el aceite. Yo siempre veo que está el aceite por un lado, el agua por el otro. Creo que el aceite va abajo, ¿no? Es más pesado. O, más arriba flota. Tiene menos densidad que el agua. Densidad, ¿no? Densidad. Ajá, menos densidad. No se mezcla, por más que uno lo revuelva, las gotitas revolotean y no se mezcla. Entonces, no existe mentira piadosa y nosotros, hermanos, como parte de la integridad también tenemos que andar con la verdad, aunque la verdad a veces duele, la verdad a veces nos puede meter en una situación, eh, por decir así, como una situación indeseada, ¿sí? Una situación indeseada porque uno en ciertos casos con una mentira busca evadir algo, ¿no? O sea, el único sentido más o menos que podría tener es tratar de evadir algo, de evadir un fracaso, de evadir una confrontación, un reto, o sea, de evadir algo. Entonces, está la tentación de tomar un atajo, ¿sí? A través de una mentira, de faltar a la verdad, y a veces quizás por querer evadir eso, además de que, bueno, dicen que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Es una bola de nieve, es una bola de nieve. Y seguramente podemos ser conscientes de eso, que para tapar una, después hay que hacer otra y otra y otra. Y es terrible, hermano, es terrible. Yo no sé si esto podría llegar a pasarnos a alguno de nosotros, ¿no? Vivir en un círculo así tan terrible de mentira. Creería que no, espero que no, espero que no. Pero podría suceder si nosotros no cuidamos nuestro corazón. Espero que no, pero tampoco había tenido pensado extender tanto este punto y por algo el Señor está dando palabra, ¿no? O sea, tenemos que tomar esto en serio, tenemos que tomar esto en serio y saber que esa es la manera en la que Dios espera que nosotros podamos servirle, en integridad, en verdad, y por último, de lo que se menciona aquí, con fidelidad, porque Josué les dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto también, y servid a Jehová. Quitad los dioses, o sea, la fidelidad a Dios, la exclusividad en nuestro corazón.
el pueblo allí estaba bajo esa tentación de adorar a otros dioses. Y nosotros hoy, hermanos, los que además yo veo acá no hay nadie nuevo, así hermanos, están bueno algunos de los chicos, los niños, eh, pero los hermanos mayores, no hay ninguno que tenga 2 meses de creyente ni 3 meses, o sea, tenemos tiempo ya, ¿no? Y probablemente sería muy difícil que alguno de ustedes tenga en su casa alguna estampita, alguna estatuita, alguna cosita de esas que vienen del catolicismo, ¿no? Creería, quién sabe, si bueno, vamos ahí casa por casa. No, probablemente no, que nosotros hermanos cuando hablamos de idolatría, yo creo que todos automáticamente proyectamos hacia ese lado, ¿no? Proyectamos hacia ese lado. Una estatuita, una estampita, un rosario, todo ese tipo de cosas de la idolatría y de la mezcla que la Iglesia Católica hizo con el paganismo, ¿sí? El cristianismo con el paganismo se mezcló y la resultante se llama Iglesia Católica. Entonces, automáticamente seguramente proyectamos eso y probablemente creo, espero que ninguno guarda ninguno de ese tipo de cosas. Pero sin embargo, hermano, estas advertencias siguen vigentes para nosotros. Siguen vigentes para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a desarrollar una idolatría hacia otra cosa, hacia otra entidad, hacia otro objeto. Y estamos tranquilos y contentos porque, bueno, nuestra casa está limpia de estatuas, tiramos todo, quemamos todo ya hace rato, vimos la bendición de Dios, pero quizás, hermano, en el tiempo, en el descuido, quizás nuestro corazón se inclina a alguna otra cosa que le quita prioridad a Dios y estamos siendo infieles y estamos siendo de esa manera también idólatras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y quizá, bueno, decir esto o escuchar esto puede ser un poco picante, ¿no? Si nos está tocando en alguna parte, pero es la palabra del Señor y es lo que nosotros necesitamos. Es lo que nosotros necesitamos, o sea, necesitamos que la palabra del Señor nos aplique, ¿sí? La medicina nos aplique la curación para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que nosotros podamos cumplir la misión, para que nosotros podamos pasar a esa tierra prometida que Dios tiene, ¿sí? Esto es un tratamiento del Señor a nuestra vida. Esto es un tratamiento, todo esto era una preparación. Si bien con Josué cruzaron el Jordán, Dios abrió el río, cruzaron en seco, los sacerdotes con el arca al hombro comenzaron a caminar, el río se empezó a abrir en dos, ellos cruzaron, tomaron Jericó y conquistaron una y otra ciudad y ellos tomaron gran parte de la tierra, pero en realidad lo que la Biblia dice, y ahí está el profesor de historia bíblica, lo que la Biblia dice es que quedó mucho territorio por conquistar, ¿no? ¿Dice así o no? Quedó mucho por conquistar. Y eran ellos los que tenían que seguir. Entonces Josué está diciendo, bueno muchachos, yo ya estoy casi colgando los guantes o los botines o la espada, lo que fuera, el escudo, ya estaba prácticamente en sus días finales, él ya cumplió su obra, su ministerio, su parte, quedan ustedes ahora, pero tienen que servir a Dios, tienen que ser íntegros, tienen que ser fieles, tienen que ser verdaderos, y tienen que estar en la mano del Señor porque queda territorio por conquistar, queda mucho por hacer. Entonces, Josué no solo está dando este desafío, está preparando al pueblo porque tenía que el pueblo seguir avanzando y seguir tomando la tierra. Así es que vemos acá estos tres elementos, estas tres características que habla
Josué de cómo servirle al Señor, ¿no? Integridad, verdad, fidelidad. Vamos a analizar ahora otro aspecto del servicio, ¿sí? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a analizar este otro aspecto que es en el cómo también, pero desde otro aspecto que es en la modalidad, ¿sí? De el servicio de la familia, el servicio de la familia. Nosotros podemos ver, y los que tenemos un tiempito ya caminando en el Evangelio, y la oportunidad también de haber conocido otras congregaciones, otros hermanos, otras iglesias, eh, uno suele ver generalmente familias eh, ministeriales, vamos a decirle, porque no sé si tiene un título oficial eso, un nombre oficial. Familias ministeriales, por ejemplo, es muy común ver familias de músicos. Familias de músicos, ¿sí? Donde todos son músicos. Familias que sirven, por ejemplo, familias que son, me estoy acordando, ahora estoy pensando, por ejemplo, en la familia Moral, el hermano Sebastián, con sus hijos, Javier, que ellos siempre en familia, su esposa, todo ahí, los yernos, las nueras, todos, yerna, todo. Sirviendo digamos, en lo que es la actividad, ¿sí? Siempre en los campamentos, en convenciones, en lo que fuera, que en la cocina, que poniendo la mesa, que organizando todo, ¿no es cierto? Una familia que tiene esa vocación, ese don de servir y están allí. Entonces, eh, uno, uno puede ver que se da esto como un llamado, parece, ¿no? Como un llamado familiar en donde la familia está mayormente volcada en un ministerio, pero eso también, hermanos, lo vemos en la Biblia. Eso también se ve en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver ahí un par, vamos a ver un par. Y un clásico que no puede faltar, por ejemplo, son los levitas, ¿no? Son los levitas. La tribu de Leví, de los hijos de Jacob, la tribu de Leví. Si alguien busca en Números capítulo 8, verso 10, y lo puede leer fuerte. Números capítulo 8, verso 10 y 11. Espero que no se estén cansando, en todo caso muevan el cuello, los hombros, no sé cómo le trató el calor hoy, no sé si durmieron siesta, si fue corta, si fue larga. A propósito, mientras buscan el pasaje, leí, me enteré por ahí que a veces cuando uno hace una siesta muy larga, esto no tiene nada que ver, pero ya que así cambia el aire ahí la neurona, ¿le habrá pasado a usted que por ahí si hizo una siesta muy larga se levanta mal, con dolor de cabeza, o no sé si me pasa a mí, a Dina nomás, mal, con dolor de cabeza, así, oh, no sabe qué pasó, si está por enfermado o qué? Pero claro, resulta que existe lo que es el ciclo circadiano, el ciclo del sueño, ¿no? Que se da en la noche cuando uno duerme. Entonces, cuando uno hace una siesta de más de media hora, 40 minutos, ¿sí? O una hora, entra ese ciclo ya. Uno entra en el ciclo del sueño, que tiene que ser por lo menos 6 horas, 7, 8, ¿sí? Entonces uno entra en ese ciclo, se activa el ciclo del sueño, aunque debiera ser en la noche. Entonces cuando uno duerme una siesta de 2, 3 horas, qué sé yo, 4 horas peor todavía, sería como acostarse a las 12 de la noche y levantarse a las 4 de la mañana, así de cortado, ¿no? Como desvelado sería, ¿no? Entonces, bueno, por eso sucede y por eso se recomienda que la siesta sea más o menos cortita, si no haga una siesta de 8 horas ya. Se levanta a las 8, hace el ciclo completo, pero después no va a dormir a la noche. Bueno, ahí le tiré de paso un dato que nada que ver con el tema, pero se los quería contar. Así que bueno, si alguno se levantó con dolor de cabeza, capaz que tenía que dormir un poquito menos para no entrar
en el ciclo y cortarlo, ¿no? ¿Encontraron? Le di tiempo, ¿eh? Ay, que no se prende este. Sí, léalo nomás. Sí, 8, 10 y 11. Capítulo 8, versos 10 y 11. Amén. Servirán en el ministerio de Jehová. Ahí nosotros vemos claramente, hermanos, un llamado de Dios a toda una familia, pero no solo una familia, no solo la familia de Leví, que los que estaban vivos en ese momento, sino toda su descendencia, ¿no? Tremendo. Un llamado de Dios, un llamado familiar, que no solo afectaba a esa familia en tiempo real, sino a toda la descendencia, un llamado a los levitas para todo lo que es el servicio, ¿no? Un llamado familiar. Por eso, hermano, no es raro, no debería ser raro ver familias enteras que sirven juntos, que tienen un llamado, como decía, por ejemplo, que es casi lo que se puede identificar muy sencillamente, fácilmente en la música, ¿no? No es extraño porque Dios es así, Dios llama por familias, ¿sí? Entonces, vemos acá el caso de los levitas, que era todo el servicio del templo. Eh, Podemos ver Primera de Crónica 23, 1 al 6. Vamos a ver cómo dentro de ese llamado también se diversifica y Dios tiene un llamado específico, aún dentro de la familia de los levitas, dentro de las familias, hay llamados específicos para áreas específicas. Primer libro de Crónica 23, 1 al 6. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Bueno, hasta ahí suficiente para poder ver eh, esta cuestión, por un lado, del llamado y la función por familia, ¿sí? Por clan, por familia, tenían una función específica en la que toda la familia servía, ¿sí? Como porteros, como los que cuidaban, ¿no es cierto?, la obra, mantenían la casa de Dios, mantenían la parte del edificio. Ya acá estamos hablando del templo, ¿no es cierto? Anteriormente teníamos la tienda, el tabernáculo, que también tenía su mantenimiento. Ahora estamos hablando del edificio del templo que, que, que se iba a construir por medio de Salomón. Entonces, vemos que por familia, aún dentro de los levitas, por familia estaban distribuidos
los llamados y la tarea. Pero hay otra cosa que me parece interesante acá, en este relato que tenemos con el rey David, es que eh, David está restaurando y está reorganizando, ¿sí? Porque eso ya anteriormente, previamente, ya estuvo organizado. Pero es interesante ver que David está restaurando y está reorganizando de nuevo el servicio sin inventar nada nuevo. Él toma la palabra del Señor, ¿no es cierto?, el llamado a los levitas, sin desviarse de eso. Pero, hermanos, esto nos deja ver también que es posible que suceda una interrupción. Es posible que suceda algo, alguna situación que desorganice, que interrumpa la actividad del servicio. Y me imagino que usted estará pensando como yo, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? No sé si su mente ya cosa de la década pasada, la pandemia. Gracias al Señor, yo creo que es cosa del pasado. Ya podemos hablar del pasado, de la pandemia que pasó. Pero eso, hermano, indudablemente nos cerró las puertas, nos hizo tener casi como única forma un culto virtual por internet, por una pantalla, con un internet pésimo y con un celular como puede, ¿no? Como se puede, y todo eso, las restricciones nos frenó en seco. Y a medida que se fueron abriendo las puertas y abriendo, digamos, las restricciones y todo, yo veo que es lo que nos pasó, por lo menos a nosotros, y creo que a la gran mayoría, de tener que reorganizarnos, tener que replegarnos, reagruparnos, reorganizarnos, y de nuevo, o sea, estas son las tareas que hay que hacer, y bueno, empezamos de nuevo, nos reorganizamos. Entonces veo que acá con David también sucedió, claro, que sabemos que en el tiempo antes del reinado de David, en el tiempo de Saúl, el arca ni siquiera estaba, el arca de Dios ni siquiera estaba en el templo. Bueno, ahí ya nos metemos en otra historia, ¿no? Pero creo que todo tiene que ver con todo, o sea, se había perdido el arca de Dios, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Israel era el arca, era la presencia de Dios. Se había perdido. Saúl nunca en su vida se preocupó por traer la presencia de Dios, el arca de nuevo al pueblo. David lo trajo, y ahí viene toda esa reorganización de nuevo de los músicos y toda esa preparación, pero también la preparación a futuro, porque David todo esto que iba organizando, y los instrumentos que dice que hizo, que creó, y todo eso se estaba preparando para el templo que Salomón iba a construir, que Dios ya había dicho que iba a construir. Así que toda esa preparación, esa reestructuración, si se quiere, ¿no?, dentro de todos los mandatos que ya Dios había establecido, pero una reorganización. Entonces, hermanos, también es posible, no es posible, es un hecho que la iglesia, de tanto en tanto suceden cosas, y necesitamos una reorganización de nuevo de los servicios, de las funciones, de las tareas, acorde a la necesidad, y acorde a la situación actual, ¿sí? Pero lo lindo que, insisto, remarco acá en este texto que nosotros vemos, y yo lo creo como algo especial, esto de la familia, ¿no? Esto de la familia. Recuérdense que estamos hablando, mi casa y yo serviremos a Jehová. Estamos hablando de servir a Dios en familia, en familia. Tenemos también el caso de la familia sacerdotal. Esto ya lo hacemos un poquito más rápido porque es un ejemplo similar al anterior de los levitas. Aún dentro de los levitas, estaba la familia de Aarón, que también era descendiente de Leví, igual que Moisés.
Moisés y Aarón eran hermanos, pero dentro de esa descendencia, ellos eran levitas, pero dentro de esa descendencia levítica, Dios llama y establece especialmente a Aarón y a su familia para el sacerdocio. ¿Sí? Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 29, ahí en adelante. También aparece en el otro libro, Números también. Bueno, en varios de estos libros del Antiguo Testamento está relatado eh, el nombramiento y el apartamiento de la familia de Aarón. Aarón con sus hijos para realizar la tarea del sacerdocio. Ya habíamos hablado de la tragedia que ocurrió con los hijos de Aarón, eh, una tragedia que podía ser evitable si ellos acataban eh, estrictamente, obedecían estrictamente lo que Dios les había establecido, ¿no? Dios fue tan específico, a mí me asombra y me asusta, me asusta cómo Dios es tan específico en esas instrucciones que les da. Me asusta un poco porque digo, si yo hubiese estado ahí y le errás, no sé, le errás en una preparación, en una composición, te puede pasar lo que le pasó a esto, ¿no? Entonces Dios fue tan específico y había que obedecer y había que hacer las cosas como el Señor había dicho que se tenían que hacer. Así que, bueno, ahí tenemos el ejemplo de la familia sacerdotal de Aarón. Y hay un ejemplo más que quiero mencionar del Nuevo Testamento. Un ejemplo que yo creo que hay varios, pero hay un ejemplo en el Nuevo Testamento en donde nosotros tenemos a Marta, María y Lázaro, por ejemplo. Marta, María y Lázaro. Ellos, la familia, servían al Señor, pero sin embargo en este ejemplo nosotros tenemos una diversidad de ministerios, podemos ver una diversidad de ministerios en donde nosotros venimos viendo ejemplos de familias que sirven todos en un ministerio llamado específico. Acá tenemos, por ejemplo, a Marta que servía en los quehaceres, servía le servía al Señor, ¿sí? En lo práctico, por ejemplo. Tenemos a María que también le servía al Señor. María era como parece ser la más sensible, ¿no? La adoradora. Ella es la que en un momento también adora al Señor con el perfume, ¿sí? Y tenemos a Lázaro que aparentemente Lázaro tenía otros planes del Señor, otros propósitos. Lázaro era uno que testificaba, ¿sí? Él tuvo que pasar por el túnel, tuvo que pasar por el túnel. Él murió, Lázaro se enfermó, murió, el Señor lo resucitó y después Lázaro estaba dando testimonio. Y después lo querían matar de nuevo. Después ya la Biblia no dice más qué pasó con él, pero sí dice que había un complot para matar a Lázaro porque estaba testificando de Jesús. Así que Lázaro era un predicador. Marta era una mujer de acción, de servicio, ¿sí? Tenía una vocación de servicio, de atender, de asistir. María tuvo esa sensibilidad de estar a los pies del Señor, escuchando, contemplando, aprendiendo, y tuvo la sensibilidad de ungir al Señor, preparándolo para la sepultura, algo simbólico tremendo. Entonces vemos acá una familia también que sirve al Señor en diversos ministerios, pero toda una familia que servía al Señor. Porque nosotros, hermanos, como familia podemos servir a Dios en el mismo ministerio, si así nos llamó y nos capacitó el Señor. Podemos servir en distintos ministerios, en distintas áreas, pero siempre tiene que ser en unidad, ¿sí? El factor común de esto es que tiene que ser en unidad. Y lo último, porque justo estamos terminando y ya estoy viendo señales del fin. Estoy viendo señales del fin. Así que si no lo termino yo, ustedes lo terminan igual, porque ya se está yendo el horario.
Lo último, hermanos, en cuanto a esto, mi casa y yo serviremos a Jehová, servir al Señor en familia. Puede ocurrir que mi familia no sirva al Señor en este momento. Puede ocurrir que mi familia servía al Señor, pero ahora no lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay un caso de una familia del rey Usías y su hijo Jotam, se llamaba su hijo, Jotam. Si alguno quiere, por ahí le sirve el nombre, ¿no? Jotam, nombre medio extraño. Usías y su hijo Jotam. El rey Usías había sido un rey mayormente recto, que agradaba a los ojos del Señor. Digo mayormente porque ocurrió una desgracia, ocurrió una tragedia, la peor de la tragedia que podría llegar a ocurrirle a un siervo de Dios. Creo que sí, creo que es la peor, es la que le pasó a Satanás. Se infló de orgullo, se envaneció su corazón, incurrió más o menos como los hijos de Aarón, ¿sí? Como dos de los hijos de Aarón, incurrió en algo que no le correspondía. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, o sea, hicieron un sacrificio, un incienso que no estaba mandado por Dios, ¿sí? Y el rey Usías se envaneció su corazón y quiso ocupar el oficio que no le correspondía, que era el oficio de sacerdote, ¿sí? Y también quiso ofrecer un incienso, ofreció también un fuego extraño ante el Señor, un fuego que en realidad no le había mandado, y tuvo una consecuencia muy severa. Él se quedó leproso y bueno, y Dios no lo sanó, o sea, él se quedó leproso hasta su último día, pero el hecho eh, de que él se haya quedado leproso significó el aislamiento, o sea, estar recluido, ¿no? Porque los leprosos estaban exiliados, ahí está, esa sería la palabra, estaban exiliados, estaban recluidos. Y fue algo trágico, lo que ocurrió en esta familia real. Sin embargo, la Biblia nos habla en el segundo libro de Crónicas. Con esto ya finalizamos con esta palabra. Segundo libro de Crónicas 27. Segundo de Crónicas 27. Vemos que en esta familia real, a pesar de la tragedia, a pesar de lo que pasó, vemos la actitud de Jotam, el hijo de Usías. Dice segundo Crónica 27, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Bueno, ahí sigue otra historia. Salvo, dice, que no entró en el santuario de Jehová. Pero eso no quiere decir que él no fue a adorar, no quiere decir que no fue en el templo. Otras versiones lo aclaran mejor, y eso está diciendo que él, y esto es lo que tenemos que tomar, él siguió el buen ejemplo de su padre porque hizo lo recto igual que su padre, a excepción, lo que no hizo fue cometer el error de su padre de meterse al templo a quemar fuego extraño. Otras versiones lo aclaran, dice, no hizo lo que hizo su padre de ofrecer fuego extraño, ahí aclara mejor, pues si no, no diría, ¿y qué rey era ese que no iba al santuario, al templo? No. Nos habla de que él siguió el buen ejemplo de su padre, tomó el buen ejemplo, hizo lo bueno que hizo su padre, pero evitó hacer lo malo que hizo su padre. Y sin embargo, él, a pesar de que por esta situación su padre tuvo que dejar
el reinado, el oficio, por eso él reinó en su lugar. A pesar de eso, él siguió adelante, él hizo lo bueno. Entonces, hermano, ¿qué pasa si nuestra familia no sirve al Señor y tenemos que seguir adelante? Tenemos que seguir adelante. Y nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de perseverar, de plantarnos en la casa del Señor, de plantarnos en la presencia del Señor y proclamar y decirlo a los cuatro vientos y decirle a todo el mundo espiritual y a todos los demonios que se creen con derecho de arrebatar nuestra familia, decirle a todos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Te guste o no te guste, diablo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Les invito a estar de pie y vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, bendito Señor,